Buen día, repúblicos. Me complace presentaros a don Pedro Manuel González, abogado, autor del libro excelente, La justicia en el estado de partidos, con el que vamos a hablar de dos cuestiones. Una formal, sobre la competencia jurisdiccional para la impugnación de la ilegalidad del estado de alarma que se ha adoptado, y otra de fondo, la inconstitucionalidad sustantiva del actual estado de alarma y sus prórrogas. Buenas tardes, Pedro Manuel. Un placer volver a estar contigo otra vez de nuevo. Un placer estar también contigo, Bernardo. Hace mucho que no nos encontrábamos en la radio o en la televisión y me complace mucho hacerlo ahora. Igualmente, es un placer. Para ello, vamos a leer de forma introductoria una noticia del diario El Mundo del pasado viernes, 24 de abril, que se titula de la siguiente forma. La Fiscalía rechaza que el Supremo suspenda el decreto del estado de alarma. El Ministerio Público defiende que solo el Tribunal Constitucional es competente para resolver las impugnaciones del decreto de estado de alarma. Y continúa diciendo la noticia. La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente el decreto del estado de alarma. La fiscal de sala, Pedro Crespo, defiende que existe una falta de jurisdicción clara y patente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal para resolver la medida cautelar solicitada por un particular. El representante del Ministerio Público recuerda que el Tribunal Constitucional, en sentencia del año 2016, dando respuesta a un recurso de amparo contra el estado de alarma decretado por la huelga de controladores aéreos, concluyó que esos reales decretos que ahora se pretenden suspender por la vía contenciosa resultan, entre comillas, inmunes a todo control jurisdiccional, ya que, al poseer rango y valor de ley, solo cabe impugnarlos ante el Tribunal de Garantías, ante el Tribunal Constitucional. El recurrente, don Jesús Casas Robla, de profesión abogado, pide a la Sala Tercera que suspenda cautelarmente el estado de alarma porque su prolongación en el tiempo, abro comillas, supone una suspensión completa, un cuasiarresto domiciliario o confinamiento, como se lo denomina generalmente del recurrente y de todos los ciudadanos españoles. Cierro comillas. Para el demandante, las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y confirmadas y prorrogadas por la mayoría del Congreso de los Diputados no tienen cabida en el marco constitucional del estado de alarma, sino que, atendiendo a su naturaleza y efectos, hubieran de ser adoptadas bajo la figura del estado de excepción. Sin embargo, a juicio de la Fiscalía, procede a acordar sin más la admisibilidad del recurso, incluida la pretensión cautelar, por la falta de competencia del Tribunal Supremo para conocer del mismo. Bueno, Pedro Manuel, esta es la noticia. Te doy paso para que la comentes, pues, en cuanto a la forma, el procedimiento, y luego, pues, en cuanto al fondo, en cuanto a la sustancia. Todo tuyo. Bueno, Bernardo, vamos a intentar... Es una cuestión compleja, la verdad, porque estas cuestiones, sobre todo de orden procesal, son bastante complicadas y vamos a intentar explicarlo de una manera bastante didáctica para que cualquier persona que sea lego en derecho lo pueda entender. Y para eso yo creo que lo mejor es seguir los mismos criterios que seguimos en el orden político para diferenciar entre lo que es la jugada y las reglas de juego, lo que es el procedimiento y lo que es lo sustantivo, lo que se dirime en el resto del mismo. Aquí, al fin y al cabo, lo que estamos es ante una cuestión, en principio, de orden meramente procesal, de la regla del juego, de el control por los tribunales de las normas y las medidas adoptadas en el decreto de alarma. Yo creo que hay que, para eso, como digo, y siguiendo esa sistemática, distinguir entre dos cuestiones fundamentales. Lo que es la cuestión procesal, es decir, la competencia, y hace referencia a los requisitos de admisibilidad, es decir, de si se admite a trámite sin resolver todavía sobre el asunto, es decir, si se va a ocupar de ello la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo contencioso administrativo, y otra cosa son las cuestiones materiales, es decir, sobre el fondo de la cuestión, que hace referencia a los criterios ya no de admisibilidad, sino de estimación de la pretensión concreta que realiza el tribunal. Es decir, si le da la razón o no, pero para eso tiene que haber algo antes, que es que se admita siquiera a trámite. Estamos en lo primero todavía. Y lo que ha hecho la Fiscalía, ¿qué es? Mejor dicho, pronunciarse sobre la admisión a trámite. ¿Vale? Esto es muy importante, que esta distinción que acabamos de hacer, porque, como he oído,
decir que no es igual que lo de los controladores aéreos, porque lo de los controladores aéreos no estaba en juego derechos fundamentales como el derecho de reunión, como el derecho de deambulación, de libre circulación. No, es que eso son cuestiones que hacen mención al fondo mismo. Es sobre la estimación o no, pero es que aquí estamos hablando de otra cosa anterior, que es la admisibilidad. Y lo que ha hecho la Fiscalía es utilizar un elemento defensivo como es decir, señores del Tribunal Supremo, es que ni siquiera cabe que ustedes conozcan, puesto que como ustedes ya se han pronunciado en otras ocasiones, la actividad del gobierno en cuanto al decreto de estado de alarma no es susceptible de revisión por el Tribunal Supremo, por la jurisdicción ordinaria, en la vía contenciosa administrativa, sino que tienen que irse ustedes directamente al Tribunal Constitucional o tiene que ser el Tribunal Constitucional el que resuelva. Y para eso es absolutamente intrascendente que sea una lesión de derecho fundamental o no sea una lesión del derecho fundamental. Precisamente por ser o alegarse por el recurrente o los recurrentes, porque a mí me consta que ya hay por lo menos 6 recursos en marcha. Al respecto, se ha dicho también, no, hombre, es que ya el Tribunal Supremo ha recabado los antecedentes, es decir, hay un juicio previo de admisibilidad. Pues no, precisamente porque el artículo 117.1, en la especialidad de derechos fundamentales, de lesión de derechos fundamentales en vía contencioso administrativa, antes de hacer el juicio de admisibilidad o no, automáticamente y por esas mismas razones de urgencia lo que hace es ordenar al tribunal recabar los antecedentes. Y después cuando los tiene, ya se pronuncia. En un procedimiento ordinario no es así, es al revés. Es el juez primeramente determina si es competente o no y si acepta la competencia recaba el expediente administrativo. En la modalidad de derechos fundamentales es al revés, precisamente. Entonces, lo que ha hecho el fiscal es decir, oiga, que ustedes no tienen la competencia necesaria para conocer de esto, que lo tiene el Tribunal Constitucional. Por tanto, esa providencia, esa resolución del Tribunal Supremo no supone juicio de admisibilidad alguna. Lo tenía que haber hecho así por imperativo legal procesal, por una razón de orden público procesal. ¿Y por qué utiliza este argumento la Fiscalía de orden meramente procesal? Porque es plenamente consciente de que las razones de fondo asisten a los recurrentes. Yo ya he mantenido, tanto en esta radio como en otros medios que me han preguntado, que estamos ante un estado de excepción encubierto, que exceden sobradamente las medidas adoptadas y rebosan el contenido de la Ley Orgánica del Estado de Alarma, Excepción y Sitio, otorga este primero de los estados, al de alarma. Por el tema y la diferencia esencial de que el estado de alarma lo que puede es limitar o establecer ciertas prohibiciones limitadas en el espacio y el tiempo para la divulgación y no una limitación o una prohibición de la circulación que pertenece al estado de excepción propiamente dicho y por los trámites que este precisa, como es en primer lugar solicitar el permiso o proposición o aprobación del Parlamento. Entonces, la Fiscalía, la defensa que entiende del interés público, más que cuestionable porque en realidad el interés del gobierno, es agarrarse a un fundamento de orden procesal. Pero un fundamento de orden procesal que yo entiendo que tiene sustento. Y yo no sé lo que va a pasar si el Tribunal Supremo finalmente va a admitir su competencia o no, pero desde luego yo estoy más porque no lo va a admitir, porque existen sólidos argumentos procesales, no de fondo, que de fondo los hay para la estimación, pero procesales para la inadmisión del recurso por los motivos que ahora veremos. De hecho, a mí me han pedido asesoramiento para iniciar este tipo de acción por este mismo motivo. Y yo, a quien a mí me ha preguntado al respecto, le he ofrecido estos argumentos procesales como óbices que a mi juicio, modesto juicio, que como digo me puedo equivocar, impiden un control por los tribunales ordinarios de las normas de regulación del estado de alarma, en tanto que queda reservado a la cuestión constitucional, que el común de los mortales no estamos legitimados para ello, como seguidamente veremos, y creo que ese es el núcleo y el meollo de la cuestión en cuanto al análisis político, Bernardo, que nos ocupa. Efectivamente, ¿por qué la Fiscalía dice que no es competente el Tribunal
Supremo. Pues muy bien, debemos todos saber, y nuestros oyentes y televidentes, que la actuación administrativa impugnable en vía contencioso administrativa es la que alcanza a los actos generales administrativos. Y tienen un límite, los actos generales administrativos, que es la ley. Es decir, la ley, por ser un acto político, que en principio emana del Poder Legislativo, y excepcionalmente, en este caso, el Ejecutivo sería un legislador excepcional y provisional, por eso está sometido a convalidación, luego por el Congreso, de estas medidas del estado de alarma, la ley no es impugnable en vía contencioso administrativa. En todo caso, cabría la inconstitucionalidad de la ley, que nuestro nefasto sistema se encuentra fuera de la jurisdicción ordinaria, que es a la que pertenece el Tribunal Supremo y a la que pertenece la Sala Tercera de lo contencioso administrativo. También, a mí quienes me han preguntado en este sentido me lo han dicho, pero vamos a ver, ¿cómo que no? No tienes razón, porque un decreto es una norma inferior, y esto nos lo enseñan a la carrera, a la primera de cambio, cuando estudias Derecho Administrativo y la jerarquía normativa en el Derecho Administrativo. El decreto es una norma de rango inferior a la ley. Es un acto, en este caso, de gobierno. Es un acto del gobierno. Pues sí, esto es así, y en principio es así. Pero ocurre que nuestra jurisprudencia tiene declarado como excepción que en los decretos que establecen el estado de alarma, excepción o sitio, los decretos del gobierno que establecen el estado de alarma, son normas de rango equivalente a la ley, son rango de ley, tienen rango de ley. Y ello, pues, ha ocurrido, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 83-2016 de 31 de marzo, al tratar el rango de este tipo de decretos en relación con el estado de alarma ya declarado a raíz de la crisis de los controladores aéreos. No por el contenido de los derechos lesionados en aquel caso, que desde luego no son comparables a los lesionados en este caso por su gravedad, sino en la cuestión meramente de admisibilidad, es decir, meramente formal. También lo había hecho antes, en relación al mismo asunto, en su auto del Tribunal Constitucional 7-2012. Y asimismo, también en sentencias del Tribunal Constitucional, como la 45.990 y la 196.990. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que desde luego es absolutamente criticable, pero es lo que hay y son los oficios procesales en las que uno se mete o tiene que tener en consideración al meterse en un tipo de estos asuntos. De la misma manera que si uno sabe que se va a personar como acción popular, se le va a exigir a una fianza. Es ridículo meter una querella como acción popular y luego andar mendigando por ahí dinero para sostener una fianza por 12.000 euros, que es el promedio que se le está poniendo a cualquier asociación o cualquier colectivo que ejerza la acción popular. Es decir, hay que saber dónde se mete uno y cuáles son las cargas procesales que tiene uno en cada momento. Pues efectivamente es doctrina reiterada en el tiempo del Tribunal Constitucional que el decreto que declara el estado de alarma tiene rango de ley y queda fuera del control de la jurisdicción ordinaria por dos motivos fundamentales. El primero, porque entiende que la competencia atribuida al gobierno para declarar el estado de alarma no lo es en su condición de órgano administrativo, como un acto administrativo del gobierno, sino que lo es en su condición de órgano constitucional y político. Esto es una aberración desde el punto de vista político, efectivamente, y estoy de acuerdo con ello, pero eso es un fallo o una barbaridad incita en el propio ordenamiento constitucional español, que no es una constitución, no separa los poderes del Estado en origen, no establece el principio representativo y desde luego no hay constitución. Pero la doctrina de este pseudo tribunal constitucional que tenemos, que es un tribunal político y politizado, viene a determinar con anterioridad a la fecha de este estado de alarma que los decretos que así establecen el estado de alarma son actos no administrativos, sino en su función de órgano constitucional, en cuanto al artículo 116.2 de la Constitución española expresamente le atribuye esa función, es decir, es por función constitucional. Es el primer motivo. Y el segundo motivo, porque dice que los decretos que declaran el estado de alarma
pues naturalmente, si son susceptibles de modificar y afectar a otras normas que tienen el rango de ley, a efectos de su impugnación no se puede entender por menos que ley propiamente dicha, porque a una ley solo la puede modificar una ley. Entonces, estos decretos, si tienen esa potestad, esa facultad de modificar, de restringir, de cortar lo que dice la ley, naturalmente tienen rango de ley y no son impugnables por la vía contencioso-administrativa, porque no es un acto reglamentario, como si que pudiera ser una orden ministerial o cualquier acto en ejecución de esas órdenes ministeriales o del propio decreto del estado de alarma, que sí que sería impugnable particularmente en cuanto a ese supuesto concreto o ese caso concreto, pero nunca rebasando el ámbito de legalidad o el techo que pone el propio decreto para declararlo directamente ilegal por inconstitucional. Entonces, yo creo que, Bernardo, no se trata tanto de que el Ministerio Fiscal se haya comportado servilmente a las instituciones del gobierno, que es algo que todos sabemos que es así siempre. Es así siempre, y esa es la función también del Ministerio Fiscal, difícilmente discernible de la función de la abogacía del Estado, no como defensor neutral del interés público y de la legalidad, sino de los intereses del gobierno. Eso por descontado. Para eso no hace falta hacer un gran alarde de análisis jurídico, porque es algo con lo que debemos contar nosotros, y lo sabemos como repúblicos, porque así desde siempre don Antonio se ha dedicado precisamente a denunciar esto. Yo recientemente en mi libro lo digo o pongo de manifiesto y le dedico un capítulo entero al Ministerio Fiscal como servil actuador del gobierno. Pero aquí la cosa, creo que nuestro análisis desde el punto de vista político tiene que ser mucho más profundo, porque la situación es realmente grave, porque cabe preguntarse, entonces, no podemos, si hace el gobierno una barra basada, como ha hecho, en un decreto en el que declara el estado de alarma, ¿qué pasa? ¿Que puede hacer lo que le da la gana? ¿Nadie le puede parar los pies? No, en teoría, lo que dice también el Tribunal Constitucional, al inadmitir y extraer de la jurisdicción ordinaria la revisión de los actos del gobierno al declarar el estado de alarma, es remitir a la vía contencioso-administrativa. Y, amigo, ahí es donde está el quid de la cuestión, porque el común de los normales no podemos acudir al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional un decreto o una ley, como de la misma manera ningún juez puede declarar inconstitucional en el ordenamiento jurídico español, inconstitucional de motu propio, una ley, lo cual es una absoluta aberración y rompe el principio de unidad de jurisdicción, que significa que la misma competencia para declarar la ilegalidad de una norma debe residir en el Tribunal Constitucional, si admitimos a efectos dialécticos su existencia, o en el Tribunal Supremo, para ser más correctos, que en el último juzgado de paz del más perdido pueblo de las montañas, porque la misma potestad, o son igual de ejecutables una sentencia de un juzgado de paz, una vez firme, que una sentencia del Tribunal Supremo. Son ejecutables de la misma manera, ¿no? El Tribunal Constitucional lo que hace es extraer eso y crear un filtro político fuera de la jurisdicción. Entonces, y en consecuencia, ¿qué hace nuestro penoso ordenamiento jurídico? Y esto creo que es la crítica que llega al fondo de la cuestión, más allá de que la Fiscalía efectivamente obedezca órdenes del gobierno, que eso lo sabemos todos, sino que ¿quién entonces puede proponer esa supuesta inconstitucionalidad que a mi juicio existe en cuanto al fondo de las medidas del estado de alarma? Pues solo hay dos remedios, y son el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Y cuáles son las diferencias? La cuestión de inconstitucionalidad es aquella cuestión que cuando le llega un acto particular de un particular que resulta afectado por la norma y acude al juzgado para impugnar ese acto, el juez tiene la facultad, para mí fatal, y nosotros defendemos que fatal, no tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de la ley, sino de decir preguntarle al Tribunal Constitucional, como órgano por encima de él y fuera de la jurisdicción, si realmente es inconstitucional o no esa norma. Es decir, lo que tiene el juez es la facultad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional diciéndole, oigan, señores del Constitucional, que yo creo que esta norma que estoy aplicando y que este señor ha sometido su caso particular y yo tengo que aplicar esa norma como derecho, como juez que soy, si es constitucional o no. Díganmelo ustedes, porque yo no se lo puedo decir porque carezco de la facultad para ello. Eso es lo grave.
Y lo segundo, más grave todavía, es la vía del recurso de inconstitucionalidad, que sería la segunda que cabría en este supuesto. ¿Y quién puede presentar ese recurso de inconstitucionalidad? Y esto es lo realmente importante. Pues no, tampoco nosotros podemos hacerlo, ni usted, ni estos señores ya sean abogados o quien sean que lo han sometido directamente al Tribunal Constitucional, no. Quien puede plantear el recurso de inconstitucionalidad es el presidente del gobierno, el defensor del pueblo o los partidos políticos a través de diputados o senadores, concretamente de 50 diputados o de 50 senadores, los gobiernos de las comunidades autónomas o las asambleas mismas de las comunidades autónomas. Es decir, en suma, el poder político. Estos son los que lo pueden hacer. Y de hecho, no voy a decir que me congratula, porque me repadea, pero he podido comprobar que la tesis que yo estoy defendiendo o que el análisis que estoy haciendo ahora es exacto desde el mismo momento en que esta misma tarde, después de comer, pongo la televisión y veo que el partido estatal, el partido de Estado, Vox, ha presentado o anuncia que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y por qué lo hace un partido de Estado? Porque solo ellos pueden hacerlo, porque nosotros no podemos. Nosotros tenemos el recurso de amparo y que queda constreñido tan solo a los actos de aplicación del estado de alarma tras agotar la vía ordinaria pero solo además por rebasar el contenido del decreto, no para impugnar el contenido mismo de ese decreto, ¿no? Esto es realmente, yo lo que creo es lo gordo del análisis político que podemos hacer de esa cuestión. Yo de verdad, lo digo, y a mí, como decía antes, me lo han preguntado varias personas, por favor, asesóranos, asístenos para poner una demanda por la vía de los derechos fundamentales ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para echar abajo el decreto. Y yo no me he podido sustraer al propio tenor y conocimiento que tengo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, que dice lo que acabo de decir aquí ahora mismo. Es decir, y en resumen, que están exentos los actos del gobierno a la hora de declarar el estado de alarma y sus medidas del control de la jurisdicción ordinaria, que queda reservado al Tribunal Constitucional, con la gravedad intrínseca y adicional, y esto es lo gordo, lo que nos debe hacer despertar de que no vivimos en democracia, en una democracia, sino que vivimos en una auténtica oligarquía, que la opción de impugnar esa constitucionalidad solo está en las manos de los partidos políticos, a través, como digo, del recurso de inconstitucionalidad, legitimándose solo a 50 miembros del Congreso de Diputados, 50 miembros del Senado, a las comunidades autónomas, ya sea en su legislativo o en su ejecutivo, al defensor del pueblo, que donde hay defensor del pueblo no hay democracia, porque el pueblo tampoco es retrasado mental ni idiota para defenderse a sí mismo si tuviera los medios para hacerlo, no necesita esa tutela absurda bajo ningún concepto, o el propio presidente del gobierno, que obviamente no va a impugnar sus propios actos que emanan del Consejo de Ministros. Esto es lo verdaderamente gordo, que el fiscal actúa con todos los medios que tiene a su alcance para defender al gobierno, por supuesto, pero eso viene de consumo. ¿Cómo no lo va a utilizar? Pero lo gordo es que tiene este instrumento, este medio de defensa de orden procesal para no llegar a conocer sobre el asunto, que es de juzgado de guardia, que es absolutamente clarísimo, que se está rebasando el contenido de lo que la Ley Orgánica del Estado de Alarma, Excepción y Sitio recoge o limita para que estemos en un estado de alarma y no realmente en un estado de excepción encubierto en fraude de ley, que es en lo que estamos. Pero lo gordo es que el propio sistema se blinda de tal manera para que esa inconstitucionalidad no la podamos reclamar el común de los mortales, sino que sea solo la sociedad política o que vaya un juez en una cuestión de inconstitucionalidad a mendigar la declaración de la misma a este órgano que se encuentra fuera de la Constitución. Eso es lo que yo creo que tiene un calado trascendental evidente. Y con esto no estoy diciendo que a lo mejor mañana mismo, cuando resuelva esta cuestión sobre su competencia o no, el Tribunal Supremo diga, acepto la competencia. ¿Verdad? Pues ojalá fuera así. Yo lo que digo es que, desde luego, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta ahora está diciendo que no.
y que el hecho de que haya recabado o dictado una resolución de recabando los antecedentes en un procedimiento de protección de los derechos fundamentales no implica ningún juicio de admisibilidad previa, pues es algo automático que se debe realizar nada más tener conocimiento de la demanda, y que es después, cuando reciba esos antecedentes, cuando conforme al artículo 117.1 de la ley de la reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, será cuando se pronuncie al respecto, y que yo encuentro serios óbices procesales para esa admisión a trámite, independientemente, como digo, de que estemos clarísimamente ante un contenido legal que rebosa sobradamente el ámbito o las limitaciones que establece el estado de alarma legalmente en nuestro país. Yo voy a la justicia legal, es lo que estoy analizando. No sé si ha quedado claro, Bernardo, o tienes algo que añadir. Ha quedado clarísimo. Hombre, la verdad es que lo has expuesto de forma muy completa, ¿no? ¿Cómo? Sí, no, pero has enlazado perfectamente el procedimiento con el fondo, y además, pues hombre, efectivamente, si hay una falta de legitimación pasiva, legal, positiva, por el propio poder político para que sea solamente el poder político quien pueda tener el acceso legal a impugnar constitucionalmente este dislate de estado de alarma, que en realidad, pues eso, es una suspensión inconstitucional de la propia Constitución. El poder político, estamos ante un acto político, efectivamente, por eso se basa la competencia del Tribunal Constitucional en vez del Tribunal Supremo. En este caso, estamos ante un acto político, y en el acto político, efectivamente, es donde se ve descarnadamente cómo el derecho solamente es un medio, como la fuerza de lo político, ¿no? Y que en ninguna parte gobierna el derecho sin el sustento del poder, ¿no? Ni en el derecho interno, ni en el derecho internacional, ni en el derecho público, ni en el derecho privado, ¿no? Y eso está claro, pero claro, si efectivamente se le llama Estado de Derecho por las televisiones todo el día al Estado partitocrático, a la monarquía partitocrática que tenemos, pues entonces eso es falso de raíz, y claro, lo que no puede ser es que se pase, que rebase, que el propio fondo rebase a la forma legal que se ha dado los propios partidos a sí mismos. Ellos tienen que respetar la ley, no digo ya el derecho, sino la ley, porque entonces al final lo que son es un Estado policial que su propio derecho imperativo pues no lo cumple él mismo, y por lo tanto pues no tiene legitimidad alguna al final, ni nadie puede llegar a estar convencido moralmente de cumplir esa ley, ¿no? Que efectivamente el que manda, y eso es uno de los rasgos de la esencia de lo político, pues claro, en estas situaciones, que es el poder político, claro, no puede ser el poder judicial, ¿no?, quien tome estas decisiones. Es evidente que estamos ante una situación política, pero claro, le toca reconocerla al órgano político en el Estado. ¿Y quién es el soberano en estos casos? Pues el gobierno, ¿no? Aunque efectivamente pueda haber determinadas formas procedimentales a la hora de establecer los estados de alarma, excepción o sitio, lo que está claro es que están formalmente aplicando un estado de alarma y están aplicando lo que es un estado de excepción, ¿no? Claro, yo antes, al principio de toda esta historia, pues yo leía, joder, es que hay limitaciones y tal, o es la suspensión de los derechos, ¿no? Hombre, yo a estas alturas ya no oigo a nadie, y ha habido gente que lo ha defendido, pero yo no oigo a nadie defender que son limitaciones, ¿no? Salvo que pueda suponer que los límites al derecho de manifestación sea el balcón de tu casa, si efectivamente tienes balcón, esa es otra historia, y, pues no sé, dar aplausos y cacerolas. Si alguien cree que efectivamente eso es cumplir con el derecho de manifestación, por ejemplo, pues no sé, entiendo que no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ninguna razón. Esto al final, cuando se llega a las situaciones excepcionales, y esta situación, pues ya se verá qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero en las situaciones excepcionales, finalmente también sirven para los privados, ¿no? Porque si estamos en una situación de necesidad o de legítima defensa extrema, ahí también puede llegar a desaparecer el derecho.
Pero bueno, aquí teóricamente el tema es que estamos en una situación excepcional de primer rango, que es el estado de alarma, pero que no es así, porque no es un tema de ya solamente de salud pública, ¿no? Sino, o sanitario, sino que es un tema de orden público y de orden público pues, constitucional, ¿no? Y entonces, claro, ya no estamos solamente en un tema en el cual hay unas determinadas limitaciones, sino que ha habido un exceso del poder político sobre el marco que ellos mismos se han dado en una constitución, mal llamada constitución, pero que es de los partidos y que ellos mismos se han dado. Y ellos mismos son los que infringen esas reglas de juego. Y en todo lo demás, pues lo que has dicho, Pedro Manuel, lo único que puedo hacer es ratificarlo. Está claro. Vale, yo al principio es lo que digo, que ojalá estos recurrentes tengan suerte. Pero a mí cuando se me sometió profesionalmente esta cuestión, lo primero que haces es comprobar. Esto es como cuando un piloto se sube a un avión y empieza a ver todos los mandos, que todo está bien. Pues un abogado, cuando le llega un asunto, lo primero que tiene que ver son las cuestiones procesales antes de viajar, ¿no? Y la primera cuestión ya fue la duda seria que yo tenía de que el decreto del estado de alarma, por mucho decreto que fuera, tuviera la norma legal o se encuadrara dentro de la facultad reglamentaria, ¿no? del Estado, y que no tuviera rango de ley. Entonces, claro, es cuando uno empieza a tirar de jurisprudencia y ve cuál es el criterio jurisprudencial al respecto, y es ese, el que yo me temía, pero yo me lo temía por intuición, ya no tanto jurídica ordinaria, sino la suerte de haber estado tanto tiempo con Antonio García Trevijano te da cierto olfato de a quién beneficia, porque al fin y al cabo es la conquista del derecho, ¿no? La que ha llevado a cabo la partidocracia, ¿no? Y entonces yo ya el olfato me decía que esta gente se lo tenía blindado, muy bien blindado, para hacer una barrasada de este estilo desde el punto de vista procesal. Me lo ha confirmado, en primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, diciendo que el decreto de estado de alarma tiene rango de ley, Después de eso sobra todo lo demás. Si es que me da igual que se ha afectado el derecho a la deambulación, a la manifestación, porque es que ya no conoce, es una cuestión procesal, cortafuegos absoluto y primero. Me lo ratificó, como digo, el examen de la jurisprudencia. Luego me lo ratifica la actitud del Ministerio Público, que efectivamente servir siempre al gobierno, pero que lo que es lógico es que no va a dejar, si no tuviera esta opción procesal a mano, pues no podría haberla utilizado, ¿no? Y en tercer lugar, cuando hoy veo a los del partido estatal Vox diciendo que van a poner ese recurso de inconstitucionalidad que se nos tiene vedado al resto de los mortales para antes directamente el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Esto es lo grave, y yo creo que el análisis profundo de la cuestión no está en pararse en la servidumbre del Ministerio Fiscal, que eso nos vale cualquier caso, sino para ver cómo la existencia del Tribunal Constitucional impide la independencia de la justicia y la separación de los poderes del Estado y la nación, de tal manera que hasta que un juez no sea capaz de declarar él mismo la inconstitucionalidad dentro de la justicia ordinaria, pero ya no ni siquiera el Tribunal Constitucional, sí, en este caso el Tribunal Supremo, porque es el competente por razón de la materia, ¿no? Pero dentro de la jurisdicción, no sean los jueces ordinarios los que puedan declarar la inconstitucionalidad de la norma directamente, no ya de los efectos de la norma, pues aquí no hay control de la justicia del poder político en absoluto, y siempre va a ser una justicia sometida, y no es un poder del Estado, nos lo demuestra el hecho mismo de que, de facto, y tú como yo lo sabes porque te dedicas a esto, el Poder Judicial se encuentra prácticamente suspendido, no tiene ninguna eficacia al momento de hoy. Nos estamos limitando únicamente a tramitar procedimientos que ellos mismos han designado que son urgentes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que es el Sanedrín de los partidos políticos. Es decir, los propios partidos políticos están diciendo al supuesto Poder Judicial hasta dónde pueden llegar excepcionalmente durante la tramitación de este estado de alarma. Es que es todo tan grave que yo creo que quedarse solo en que el fiscal está subordinado al Estado, porque hay un fiscal general del Estado que es elegido directamente del gobierno, es quedarnos en el primer límite o en la primera capa
de algo que es mucho más profundo y mucho más grave, que no está sino en el núcleo mismo de la nefasta Constitución del año 78 y en la ley orgánica incluso del Tribunal Constitucional, que lo crea como último filtro de voluntades para que no se le escape nada a su control. Es decir, que nada es casual, sino que está perfectamente diseñado este engranaje institucional para que pase lo que pasa y nos encontremos donde nos encontramos. Ahora, que ahora hay un cambio de criterio jurisprudencial y lo admiten, yo de verdad que encantado y ojalá sea así, pero no puedo por menos que mostrarme muy escéptico respecto a esto. Me consta que hay posiciones doctrinales y jurisprudenciales, bueno, no, jurisprudenciales no, doctrinales de magistrados, no en el ejercicio de su facultad jurisdiccional, sino opinando externamente y exjuzgado, sino solo desde la cátedra, sobre si cabe o no cabe. Y se puede argumentar ambas cosas. Yo lo que digo es que razones de justicia legal me hacen ser tremendamente pesimista y que me temo lo peor. Y que si finalmente se declara la inadmisibilidad, va a ser por estos argumentos. Espero equivocarme y que haya un cambio de doctrina al respecto. Pero visto los intereses en juego y visto el actual estado de cosas, permíteme que lo dude muchísimo. No creo que te equivoques y yo también espero que te equivoques, pero no creo que te equivoques. Yo te quería hacer una pregunta, Pedro. ¿Tú por qué razón crees que se ha adoptado el estado de alarma y no el estado de excepción? Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es que si se hubiera declarado o fuéramos al estado de excepción, no sería necesaria una convalidación ex post de las medidas que acuerda el Consejo de Ministros, como ocurre en el estado de alarma, sino que necesitaría la aprobación del Congreso de los Diputados ex ante. Es decir, y para que nos entiendan todos los que nos están escuchando, cuando se trata del estado de alarma, el Gobierno lo que hace es acordar el estado de alarma y después pedirle la ratificación al Congreso de los Diputados de que le da permiso para o convalida esa declaración a posteriori. Pero en el estado de excepción es al revés, de tal manera que primero tienen que acudir al Congreso, obtener la autorización y después acordarlo. De esa manera, eso es muy trascendente porque lo primero, lo que han hecho, lo que les permite es adoptar las medidas concretas e ir por la vía de los hechos consumados y ponerlas a convalidación del Congreso, de tal manera que el que se salga o lo niegue lo tiene muy complicado, queda fuera del consenso inmediatamente, ¿no? Y queda como antipatriota porque te lo dan en bloque, ¿no? Sin embargo, si hubieran ido al estado de excepción, tendrían que haberse debatido entre los partidos políticos, no entre los representantes, sino entre los partidos políticos, que es lo único que se debate en el Congreso. Bastaría que estuvieran los jefes de los partidos y nadie más, el resto sobraba, pero que se hubieran puesto de acuerdo sobre las medidas a adoptar, ¿no? Lo que hubiera sido más complicado. Máxime, como está actuando el Gobierno, y lo estamos viendo ahora, que ni siquiera actúan con una técnica legislativa ortodoxa, como es acordar las medidas concretas del estado de alarma a través de órdenes ministeriales, publicarlas en el BOE y explicarlas, sino que lo hacen al revés, si no te das cuenta. Primero dicen que les anuncio que el Consejo de Ministros va a acordar esto, nadie sabe en qué se va a concretar, como pasó con el tema de ese permiso remunerado y de las actividades esenciales no suspendidas, que no se supo hasta un cuarto de hora antes del día de entrada en vigor. Les da un margen a la improvisación que no tendrían de otra forma declarando el estado de excepción. Eso en cuanto a técnica legislativa, pero luego existe una razón de oportunidad política, a mi entender, y es la siguiente, que si a esta gente se da cuenta o hubieran declarado el estado de excepción por una situación que afecta a la salud tan directamente como es esta, sería poco comprensible para el común de los ciudadanos que no se hubiera acordado el estado de excepción en otras situaciones en que era necesario por razones ajenas a la meramente sanitaria, como por ejemplo con el tema de la sedición de Cataluña, que se hubiera aplicado el estado de excepción y no se habría caído el mundo, como nos venían a decir tanto los partidos del Gobierno como los partidos de la oposición, ¿no? No se hubiera caído el mundo, hubieras visto que era un medio absolutamente
no normal, porque hace mención a un estado excepcional, ¿no? Un estado de emergencia nacional, como se suele denominar en constituciones comparadas, ¿no? De tal manera que quedaría en ridículo no solo la oposición al 155, sino en la implantación del propio artículo 155. Y lo peor de todo es que haría indisculpable que cuando todo esto haya pasado, si Dios quiere cuanto antes, no se volviera a aplicar para una situación de ese cariz, o de ese estilo, o de esa naturaleza, ¿no? Es decir, dejaría en ridículo a toda la clase política. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Pedro Manuel. Estas son las dos razones que yo entiendo. Sí, sí, dime. Sí, no, discúlpame, ¿eh? Yo, vamos, te comentaba que para mí queda bastante claro todo con lo que has comentado. No sé si quieres añadir algo más y... No sé, hombre, estas cosas pues le cabrean a uno porque son cosas que a lo mejor ni siquiera se ha llegado a plantear nunca, pero que precisamente porque alguien le pregunta sobre esto y le hace indagar y estudiarlo y se da cuenta de que lo que vivimos, como por ejemplo esto que los fiscales efectivamente dependen del gobierno, son la punta del iceberg de algo que se encuentra mucho más enterrado y que es mucho más denso y mucho peor, ¿no? Como es que se encuentra sustraído de la legalidad ordinaria cuestiones esenciales que afectan al núcleo mismo de los derechos individuales fundamentales de las personas, ¿no? Y hasta qué punto en manos de quienes estamos. Y no lo digo por el gobierno, sino por el sistema o el régimen institucional que ha creado, que ha tejido el consenso del año 78. Entonces, estas cosas, yo, por ejemplo, no lo he podido poner en mi libro porque nunca, o sea, el caso del estado de alarma de los controladores sí que lo analizo, pero no había llegado o podido llegar a esta profundidad de análisis de la cuestión. Que también es fruto del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que, a ver, ¿a quién le iba a decir que se iba a intentar perseguir, que iba a abdicar a un rey, que se iba a perseguir o se cuestionaría si perseguir al rey por delitos comunes, que se cuestionaría si existe un delito de sedición o rebelión porque una zona de España pretende la separación de la misma? ¿Y quién iba a pensar ahora que iba a suceder una situación sanitaria de esta naturaleza? Es que, como siempre tengo oportunidad de decirlo, hay artículos del Código Civil que ni siquiera se han aplicado, como aquello del enjambre que entra en fundo ajeno, ¿no? Pues eso es lo único que nos falta, ¿no? Que un enjambre entre en fundo ajeno, porque ya son las situaciones que nunca pensábamos que iban a suceder, pues están sucediendo y nos están haciendo llegar todavía más allá de un análisis a primera vista como puede ser, y está a la luz, que el fiscal depende del gobierno, como dice el propio Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pues vale, si ya nos lo has dicho tú, pero lo que no nos has dicho es que la inconstitucionalidad es una materia que os tenéis reservados los oligarcas de la clase política. Con lo cual la independencia del Poder Judicial es inexistente. No existe. Claro. Es una quimera, quiero decir, los mecanismos del poder político hacen imposible el control por el poder judicial, y entonces ni siquiera existe poder judicial como tal, no existe, sabemos que es una facultad estatal en realidad, pero ni siquiera existe la posibilidad de que actúe esa facultad estatal con independencia para controlar al poder político. Es absolutamente incontrolado. En cualquier lugar que se diga que existe la democracia, debe existir una justicia independiente que sea piedra de toque y control de los poderes políticos, tanto del Estado como de la nación, y fuera de las injerencias de esto. Pero es que en España es que ni siquiera puede entrar a conocer de ello, porque se han inventado un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, que está fuera de la jurisdicción. Para pertenecer al mismo no hace falta ni siquiera ser juez de carrera, y que es el último filtro político de la cuestión. Y por eso no es casualidad que estas cuestiones queden sustraídas del mismo. Y claro, el fiscal utiliza los medios que se ponen a su alcance, pero evidentemente nadie va a disparar una pistola que no tiene encima de la mesa. Está claro. Pues eso yo, Bernardo, es lo que puedo aportar. Y ya digo que ojalá haya un cambio, un giro jurisprudencial que diga que el decreto que declara el estado de alarma no es una norma con rango de ley y por tanto está exento del control de la justicia ordinaria. Ojalá
Si eso es así, sería la vía para que pudiera entrar la sala de los contenciosos administrativos. Que luego tampoco hay tanta diferencia, porque están igual de manipulados que los del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero, hombre, quiero decir, lo otro es que ya es descarado, o sea, directamente. Solo ese cambio de jurisprudencia puede determinar que conociera la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Yo, mirando para atrás y viendo la jurisprudencia existente, pues no me extraña, uno, que el fiscal lo haya alegado, y dos, no me extrañará que el Tribunal Supremo decline su competencia. Pues es lo más previsible. Pues muy nada. bien, Pedro Manuel. Si te parece, acabamos el programa. Un saludo. Un saludo para todos los... Es lo bastante denso, ¿no? Para darle muchas vueltas. No, ha sido muy ilustrativo, ¿eh? A mí me ha encantado. Lo has dejado además muy claro. Sí, son cuestiones procesales que quizás sean algo densas y enrevesadas, pero es que detrás de estas cuestiones que parecen técnicas es que hay una razón de contenido político clarísima y gravísima además, ¿no? Y que cuando van surgiendo y nos vamos adentrando en la misma, es que es para tener mucho miedo. No, está claro. Está claro. Muy bien. Pues ha sido un placer. Un saludo para todos los repúblicos. Y bueno, y nos emplazamos para otra ocasión, Pedro Manuel. Yo encantado. Cuando mejor dispongamos los dos. Un placer, un auténtico placer. Yo encantado de estar contigo, Bernardo, ya lo sabes. Igualmente. Muy bien. Un saludo para todos y bueno, y a pasar la cuarentena de la mejor forma posible. Un saludo.